Hola, bienvenidos a mi canal, soy el profe William MQF y en esta oportunidad quiero compartirles la definición de ecuaciones diferenciales homogéneas. Bien, podemos decir que una ecuación diferencial de la forma m de x, y por dx más n de x, y por dy igual 0 es homogénea si las funciones m de x, y n de x, y son homogéneas y del mismo grado n. De modo que al multiplicar dichas funciones por un parámetro n, por un parámetro lambda, dichas funciones por un parámetro lambda, se cumple que n de x multiplicado por lambda sería n de lambda x por lambda y, lambda y es igual a lambda, el parámetro lambda elevado a un grado n por la función n de x, y. Entonces, para el caso de m de x, esto sería m de lambda x, m lambda y es igual a lambda n por m de x, y. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vamos a identificar una ecuación diferencial homogénea, debemos aplicar esta condición, que una función debe cumplir esta condición, que al multiplicar un parámetro lambda, en algunos libros lo llaman t, al multiplicar esa función por dicho parámetro, la expresión resultante tiene que ser igual a el producto del parámetro por un grado, que vendría siendo el grado de la ecuación, que no tiene que ver nada con los polinomios que integran a la función, no, tiene que ver con el grado, con lo que se factoriza comúnmente en la función. Lo mismo acá con la función m, se debe verificar que la función m multiplicada por un parámetro lambda tiene que ser igual a ese lambda elevado a un grado n por m de x, y. Entonces, para que esa ecuación diferencial sea homogénea, las funciones constituyentes m de x, y n de x, y deben satisfacer la condición de una función homogénea que está aquí escrita. Bien, ahora, cuando nosotros reescribimos de una manera diferente esta ecuación diferencial, nos vamos a notar que al realizar el cociente de ambas funciones se va a se factoriza el parámetro lambda con su respectivo grado y esos parámetros se cancelan, de modo que
nuestro de y de x va a ser igual a el cociente de las funciones. Es decir, cuando nosotros hallamos el de y de x, esto se nos genera lo siguiente. Entonces, notamos que para verificar que la función sea homogénea, entonces colocamos estas expresiones. Nos queda que de y de x es igual al cociente entre lambda elevado a la n grados de m, aquí vamos a colocar un signo menos por formalidad, por formalismo. Entonces queda que de m de x, y sobre lambda a la n de x, y. De modo que en una función, en una ecuación diferencial homogénea, se cancelan los parámetros y el resultado es que nuestro de y de x tiene que ser igual a el cociente de las funciones m de x, y sobre n de x, y. Habíamos dicho que para que la ecuación diferencial sea homogénea, las funciones implicadas deben tener el mismo parámetro, deben ser homogéneas y deben tener el mismo grado n. Por lo tanto, si tienen el mismo parámetro y el mismo grado, esto significa de que son términos semejantes, el parámetro sería un término semejante, se simplifica para dar origen al cociente de las funciones. Bien, si nosotros queremos verificar que una función sea homogénea, antes de verificar si una ecuación diferencial es homogénea, lo podemos hacer mediante este procedimiento, utilizando el parámetro lambda en donde están las respectivas variables y elevamos, dependiendo al exponente que tenga esas variables, elevamos el producto del parámetro con dicha variable. Por ejemplo, una función homogénea puede ser este ejemplo. Vamos a colocar aquí ejemplo y tenemos que verificar si la siguiente función es homogénea. Voy a empezar verificando funciones y después haré un ejercicio de verificación de ecuaciones diferenciales homogéneas. Bien, entonces nuestro ejercicio vamos con A. F de x, y es igual a x al cuadrado por y más x por y al cuadrado más y al cubo. Bien, el procedimiento dice de que nosotros vamos a multiplicar a la función por un parámetro lambda. Esto significa que esto nos va a quedar f de lambda x, lambda y es igual. Ahora, ¿dónde están? Cada una de las variables lo vamos a sustituirla por cada una de estas expresiones. Entonces, donde está x cuadrado, vamos a colocar lambda de x al cuadrado por donde está y, vamos a colocar lambda por y, más aquí sería lambda x por lambda y elevado al cuadrado más lambda de y elevado al cubo. Bien, aplicando propiedad de distribución de los exponentes, entonces esto quedaría lambda al cuadrado por x al cuadrado por lambda y más, aquí sería lambda x por lambda cuadrado por y cuadrado
más lambda al cubo por y al cubo. Bien, ahora notemos que cuando nosotros multiplicamos a los lambda, me va a quedar lambda al cubo. Entonces, lambda cuadrado por lambda, esto queda lambda al cubo por, aquí queda x cuadrado y, más, aquí sería lambda al cubo por x por y al cuadrado, más lambda al cubo por y al cubo. ¿Esto qué significa? Entonces, nosotros podemos concluir de que cuando factorizamos a lambda al cubo, vamos a obtener el producto del parámetro por la función original. ¿Cuál es la función? Sería lambda al cubo por x cuadrado por y más x por y al cuadrado más y al cubo. Y se cumple la condición que habíamos dicho de que cuando multiplicamos las funciones por el parámetro, esto sería igual a el parámetro, que en este caso sería lambda al cubo, lo que implica que es el factor común de dicha función. Entonces sería lambda al cubo es el producto, la función es el producto de el parámetro elevado al cubo por la función original, y se cumple la condición que habíamos dicho. Por lo tanto, esta función f de x, y igual a x al cuadrado por y más x por x cuadrado más y al cubo es una función homogénea, ya que es el resultado de multiplicar a un parámetro por esa función. Y es así como nosotros podemos verificar es el procedimiento que podemos utilizar para verificar que una función sea homogénea o no. Entonces, a tener en cuenta estas condiciones. Muchísimas gracias y hasta pronto.